Bienvenidos a esta píldora enmarcada dentro del proyecto de innovación docente Alfabetización mediática contra la desinformación. En este vídeo vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con un tema de actualidad, en clave de pasado y presente. A menudo se observa que muchas personas, sobre todo en los países occidentales, usan indiscriminadamente palabras como árabe, musulmán, islámico, islamista y yihadista como si fueran sinónimos. Y esto no es así. Incluso en algunos medios de comunicación podemos ver con frecuencia la utilización imprecisa y a veces errónea del término árabe y musulmán para designar un país, o la confusión existente entre lo que pudiera ser islámico y un musulmán islamista o un yihadista. En líneas generales, esta píldora de conocimiento sirve para aclarar la definición correcta de cada una de estas terminologías tan presentes en nuestro mundo y que forman parte de aquello que podríamos denominar cultura general de un ciudadano cualquiera. Para empezar, vamos a centrarnos en los conceptos árabe y musulmán. Árabe es el término que se refiere a un grupo etnolingüístico, cuyo origen lo podemos encontrar en la península arábiga, aunque a día de hoy se extiende por Oriente Próximo y el norte de África. Así, los árabes engloban a todos los pueblos cuya lengua deriva del árabe clásico e incluyen a la mayoría de los países de la península arábiga: Arabia Saudí, Yemen, Omán, Emiratos Árabes, Oriente Próximo, Irak, Jordania, Siria y Líbano, el norte de África, Egipto y Libia, y un importante segmento de la población de Túnez, Marruecos, Argelia y Mauritania. Para entender esta realidad histórica, habría que adentrarse en el proceso de expansión árabe por el norte de África que se llevó a cabo a partir del siglo VII. Árabe se refiere, por tanto, a una cultura que tiene en común a sus ancestros, tradiciones y principalmente un idioma. Nada tiene que ver con la religión, ya que muchos árabes también pueden ser cristianos. Es el caso de Líbano, un país árabe que cuenta con un 40% de población cristiana, y en menor medida Siria, en cuyo caso el porcentaje de practicantes de esta religión rondaría el 15%. No obstante, existen excepciones. Países como Turquía, Irán o Afganistán, a pesar de estar situados en Oriente Próximo y contar con una mayoría musulmana, no son árabes, puesto que no comparten el idioma, la cultura y las tradiciones árabes. En otros países del Magreb, como Túnez, Argelia y Marruecos, la población es una mezcla entre árabes y bereberes. Estos últimos tampoco son árabes, ya que constituyen una etnia procedente del norte de África, que fue arabizada a lo largo del siglo VII. Ahora bien, cabría preguntarse, ¿en qué consiste la arabización? Se entiende por arabización el predominio árabe sobre una zona inicialmente no árabe, especialmente en lo relativo a los aspectos lingüísticos, idioma, culturales y étnicos, pueblo árabe. Por otro lado, tenemos el término musulmán, que deriva de la palabra muslim, significa el que se somete a Dios. El musulmán profesa la religión de Alá y acepta las creencias islámicas. Por tanto, es un término exclusivamente religioso, independiente de la nacionalidad o del origen étnico. Islam significa sumisión, y es una de las tres grandes religiones monoteístas, junto con el judaísmo y el cristianismo. Su libro sagrado es el Corán, que recoge la palabra de Alá por el profeta Mahoma. El Islam es una religión oriental fundada por los árabes en la península arábiga, que se expandió desde el siglo VII con enorme rapidez por Oriente Próximo, el Mediterráneo oriental y el norte de África. A día de hoy, esta religión cuenta con casi 1.900 millones de creyentes en todo el mundo. Por todo esto, el practicante de la religión islámica no procede necesariamente del pueblo árabe. Solo el 20% de los musulmanes en el mundo son árabes. Eso quiere decir que el 80% de los musulmanes no son de lengua árabe. Es el caso de determinados países del subcontinente indio, India y Pakistán, del sudeste asiático, Indonesia o Malasia, y del África al sur del Sáhara, Nigeria, Camerún, etc. Recapitulando, ni todos los árabes son musulmanes, ni todos los musulmanes son árabes. Veamos dos ejemplos prácticos. Primero, arabismo sin islamización. Es el caso de los mozárabes de Al-Ándalus. Pero, ¿quiénes eran los mozárabes?
Eran cristianos que habitaban en el territorio musulmán de la península ibérica durante la dominación islámica. Es decir, eran hispanorromanos que practicaban la religión cristiana y mantenían sus tradiciones, aunque vivieran bajo dominio musulmán. Segundo, islamización sin arabización. El caso de Irán constituye uno de los mejores ejemplos, puesto que Irán es un país islámico, pero no árabe. Tanto el idioma como el principal grupo étnico es el persa. Para hacernos una idea, los árabes son una pequeñísima minoría en Irán, tan solo representan el 1% de la población total. Ahora es el turno de dos términos que derivan de la palabra islam y que a menudo también suelen ser confundidos. Estos son islámico e islamista, y en última instancia veremos el concepto de yihadista. Islámico es simplemente un adjetivo perteneciente o relativo al Islam, que se aplica para las comunidades religiosas, la cultura o el arte. De esta forma, la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba son ejemplos de arquitectura islámica. Algo más elaborado resulta el término islamista. Este hace referencia a una doctrina, el islamismo, que propugna la aplicación de la ley islámica, es decir, los preceptos de la religión musulmana en la vida política. Por esto, un islamista es una persona que a partir del Islam crea una ideología política, ya que pretende establecer un Estado confesional con un código civil y penal basado en el Corán. Por esta razón, también se le conoce como islamismo político. En ningún caso se le puede calificar de extremista, sino alguien que pertenece a un movimiento político que no tiene por qué apelar a la violencia para imponer su ideología. Existen múltiples interpretaciones que pueden ir desde el islamismo moderado al islamismo más radical. Por tanto, denominar islamista a cualquier musulmán no solo es una terminología errónea, sino también puede crear una confusión potencialmente peligrosa. Precisamente esto nos lleva al último término, el de yihadista, aplicable, según Occidente, a aquel que usa la violencia o el terrorismo para imponer la religión islámica. Sin embargo, yihad es un vocablo árabe que significa esfuerzo, y en el contexto religioso se entiende como el afán por mejorar dentro del camino espiritual de la fe islámica. Esto quiere decir que en el mundo árabe, originalmente, este término no tiene un sentido violento, y solo desde el punto de vista de las sociedades occidentales, la yihad es interpretada, de forma errónea, como la guerra santa de los musulmanes radicales por medio del uso de la violencia. Actualmente, en un mundo globalizado y cada vez más conectado, es vital conocer y comprender esta realidad que afecta a millones de personas. Por ello, nos parece importante, desde Alfa, señalar las principales diferencias existentes entre los términos pertenecientes al ámbito lingüístico, étnico y cultural de lo árabe, y las cuestiones de índole religiosa, vinculadas al Islam y a sus practicantes, musulmanes, que pueden ser aplicadas a la vida política, islamismo, e incluso llevadas a sus consecuencias más destructivas, yihadismo.